¿Cómo va este domingo? Vamos a ir conectándonos para que vaya avisando el tema del vivo en Instagram, como todos los días. A darle un poquito de tiempo al sistema de que se ponga en marcha. Va a estar hoy con nosotros Alan Francis para hablar de Tai Chi y Qigong, unas artes marciales que son súper contributivas y que se complementan muy bien. Para mí son una gran herramienta para la respiración consciente, para conectar con el cuerpo, para callar la mente. Así que espero que en esta charla con Alan podamos también conocer un poquito más en profundidad, que él nos pueda hablar de los brocados de seda y de cómo estas dos herramientas, que si bien son dos herramientas totalmente en sí misma cada una cosa es el Tai Chi, otra cosa es el Qigong, están muy interconectadas y muchas veces se hacen como de modo paralelo. No estoy viendo que se active el vivo. Ahí vamos. Así que ahí se unió Alan. Perdón el cambio de horario. Ahí te haces. Pasaron cosas. Y a ver, ahí estamos. Ahí vamos. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos, Sil? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hoy para que se me trabó todo ahí estamos. ¿Cómo estás? No te Bien, veía. todo Qué bien. bueno. Me alegro un montón. Bueno, estaba tratando de hacer una intro con todo esto, con todo este apuro que tengo encima. Pero ya está, ya llegué, ya acá estoy, acá estamos. Entonces les decía que después a medida que se vayan conectando y para los que lo vean después sobre todo, que hoy vamos a hablar de Tai Chi y Qigong, que si bien son dos herramientas, cada una en sí misma, muchas veces se mezclan o se hacen en conjunto o se complementan, por así decir. Claro, Este, comparten esencia. Exactamente, y entonces muchas veces mientras uno hace Tai Chi, incorpora ciertas cosas del Qigong, Claro. eh, y entonces, bueno, es como que para mí, en mi percepción, se recontrapotencia la práctica. Así que bueno, la idea de hoy es que vos nos puedas hablar un poquito de cada una de esas dos herramientas y cómo es esa fusión que se hace, Claro. eh, y para qué, o sea, qué nos aporta, ¿no? Porque yo no quiero ser siempre tan autorreferencial, pero claramente uno trae las herramientas que a uno le han resonado, y bueno, y que en algún momento han servido o siguen sirviendo a la vida de Mm. cada uno, pero bueno, entiendo que más allá de lo que me aportan a mí o lo que representan para mí, para otras personas puede servir para otras cosas o representar otras cosas, y un poco la idea es que vos nos abras ese panorama de Mm. estas dos disciplinas tan hermosas, estas dos herramientas. Claro, claro, lo que vos mencionás, o sea, bueno, ahora vamos a ir hablando un poquito más de cada cosa puntual, ¿viste? Pero es muy difícil de separar, ¿viste? Son cosas que van muy en conjunto, pero bueno, vos a lo que te referís capaz es que todo esto es un poco subjetivo, es un poco personal, así que dependiendo cada persona lo va a tomar de una forma distinta. Si bien hay estándares, hay ciertas cosas que definen la esencia o definen la práctica, la disciplina, eh, depende uno, el enfoque o la intención con la que lo haga, va a ser muy distinta la interpretación. Así que capaz que uno
que practica o que conoce estas cosas, no lo va a ver, no lo van a ver todos de la misma manera, porque lo van a ver Claro, de diferentes formas y tampoco va a ser el mismo beneficio. Sí va a haber, va a haber cosas en común, porque eso es innegable, ¿no? Que vamos a compartir cosas, pero la práctica es algo personal. También lo mismo al compartir, ¿ok? Yo lo que comparto es mi interpretación, mi experiencia, ¿ok? Comparto lo que soy yo, pero la otra persona, desde su punto de vista, desde su perspectiva, va a entender algo distinto de lo que yo le digo, no puede tomar mi propio pensamiento, de mi pensamiento va a construir su claro. idea, que es lo que naturalmente debería ocurrir en cualquier aprendizaje, ¿no? Pero bueno, acá es mucho más evidente, acá se hace mucho más evidente todo esto. Mm. Así que bueno, la verdad que no estoy muy en línea de cómo querías ir desmechando el No, la tema. idea es esa. Primero, bueno, presentarte. Vos sos Alan Francis, sos instructor de Tai Chi y de Qigong. Claro. ¿Qué más? Contanos un poco de vos. Bueno, yo practico hace muchos años, desde adolescente que practico artes marciales. Empecé a practicar lo que es lo que se conoce como Kung Fu Shaolin, que bueno, es un arte marcial tradicional, por así decir, y siempre desde chico siempre tuve gusto por lo que es la filosofía oriental o los saberes orientales, pero bueno, nunca me metí de lleno hasta más o menos hasta la adolescencia a investigar, a practicar, a poner el cuerpo, ¿no? A empezar a vivenciar y a empezar a aprender en serio, por así decir, de estas cosas. Y bueno, desde esa edad, más o menos desde los 16 años que empecé, y de a poquito lo que empezó a hacer por una actividad física, o más que nada por uno cuando es adolescente, a veces, yo soy de La Matanza, soy de acá de provincia del oeste, Sí, y a veces por las situaciones hostiles de la vida, a veces la adolescencia también es media hostil, uno tiende a querer aprender a pelear, ¿no? obvio. Y claro, eso fue lo que me llevó a las artes marciales. Después, obviamente, de a poco uno va creciendo y se da cuenta que la violencia en realidad no resuelve cosas, sino que a veces crea más problemas, que es importante aprender, conocerlo, dominarlo, pero en realidad uno tiene que construirse de valores más fuertes, más importantes, más superadores que eso para Claro. poder lidiar con la vida. Y bueno, así de a poco, en la escuela en la que yo practicaba Kung Fu Shaolin, también se hacía Tai Chi, también, bueno, se practicaba Tai Chi en Chikun en conjunto, ahora lo vamos a hablar un poco más de eso, pero bueno, dentro de esas prácticas se enseñaban otras cosas, ¿no? Se enseñaban, eh, se entendía más de esta filosofía, que es la filosofía taoísta, de esta comprensión de la naturaleza, entonces ahí de a poco yo fui agarrando más cosas que si bien de alguna forma ya las traía, al volverse una práctica, al darle cierta constancia, se reafirmaba esos conocimientos Claro. en mí. Y yo arranqué como te digo, como un practicante, que quería aprender a pelear y de repente encontré que aprendía muchos valores y muchas cosas que me ayudaban a superarme en muchas situaciones donde, como te digo, la violencia no sirve, no es útil. No era, claro, no era el camino. Claro, entonces ahí fui asociando más estos saberes de la filosofía taoísta, de lo que es la medicina tradicional china, que tiene unas ciertas observaciones de cómo podemos curarnos o mejorar nuestra salud de una forma más natural, y uniendo todas esas ideas, es como que yo más o menos pude, no sé si digo de mejorar mi vida, pero sí de poder llevar el crecimiento de una forma más llevadera. Y obviamente todavía lo hago porque todos los días hay situaciones de estrés, situaciones inesperadas, impredecibles, en las que uno, si no cuenta con las herramientas indicadas, se le hace más difícil, cuesta. Y Claro, bueno, estas prácticas no solo son que te dan habilidades físicas, okay, para que tu cuerpo esté bien, sino que también te da habilidades psicológicas para que tu mente pueda responder mejor y también puedas manejar mejor tus emociones. Eh, claro. ese es el trabajo interno, eso es lo que se llama trabajo interno.
que es una práctica también, no es que se Que es logra. una práctica, pero y que es una herramienta tremenda para la vida, porque es esto que vos decís, ¿no? En la vida las cosas suceden, siempre hay avatares de la vida. El punto es, bueno, con qué herramientas vamos contando cada uno para atravesar esas vicisitudes o esos escenarios que se nos van presentando y cómo los vamos a mirar, cómo los vamos a mirar, cómo los vamos a abordar y cómo los vamos a atravesar. Y para eso el taoísmo en general es hermoso. Claro, A mí personalmente me encanta. lo que tiene es que, por ejemplo, uno capaz que hace una actividad física como, no sé, ir al gimnasio o, bueno, entrenar físicamente con el cuerpo, no solo con el cuerpo. El resultado físico es muy visible porque capaz que uno lo manifiesta físicamente, entonces uno ahí se da cuenta el desarrollo, ¿no? Lo que Claro, es interno no se visibiliza, entonces pasa a ser algo invisible, pero que ante ciertas situaciones o ciertos patrones que solemos repetir, porque son cosas que ya tenemos, que nosotros formamos en alguna parte de nuestra vida y después se repite, se repite, se repite. Pero cuando entrenamos, o sea, a través, obviamente que lo tomamos a través del cuerpo, de poniendo el cuerpo, de practicando, respirando, ¿no? Ahí se empiezan a manifestar cuando desarrollamos esas herramientas para poder romper esos patrones o para poder actuar de una forma distinta a esos patrones. claro. Y eso es lo que tiene propiamente la práctica de Tai Chi Chuan, que habla de lo que es la contemplación, la conexión con el presente, poder unir la mente y el cuerpo. Y bueno, y eso habla también de no solo de desarrollar una destreza física, sino lo que es una, vamos a decirle, recién se me ocurre, pero una destreza emocional, ¿no? De poder, de alguna forma, procesar mejor las emociones y ante ciertas situaciones no dejarse llevar tanto por, vamos a decir, por el instinto o por lo que uno ya viene programado, sino poder cambiar. Entonces eso es lo que va a ir en pos de lo que es estas prácticas, ¿no? De Tai Chi y Qigong, el poder cambiar y obviamente para mejor, ¿no? O sea, poder. Claro, el poder evolucionar. Claro, claro. Algo que me gusta a mí mencionar, por ejemplo, que a mí me costó también al principio entender. Después, obviamente, cuando uno va practicando, va desarrollando, lo va entendiendo más. Que los nombres de Tai Chi, Qigong y esas cosas son como etiquetas que uno tiende a darle para poder identificarlos, ¿no? Pero, en realidad, eh, la esencia, lo que se hace, supera los nombres. ¿Viste? Claro. Vamos con ejemplos. Por ejemplo, nosotros generalmente la práctica cuando la mencionamos, la compartimos otras personas, decimos Tai Chi. No decimos que hacemos Qigong, ni que hacemos Tai Chi Chuan, ni que hacemos, no sé, o sea, no nombramos así en general porque es un nombre popular. Pero para el que Claro. se mete en la práctica, se da cuenta que hay muchas cosas. Inclusive estos nombres que se dan de Tai Chi, Qigong, son nombres nuevos, no es algo que es milenario. Se le dio ahora para que sea más fácil de identificar. Pero hace muchos años, o sea, hace miles de años, que estamos hablando cuando se desarrollaban estas cosas, tenían otros nombres, se llamaba de otras maneras. ¿Ok? Y Ah, mira. dependiendo de dónde venía, claro, o sea, el, la práctica, no, capaz que no cambió mucho, pero el nombre sí, porque no, nosotros solemos hacer esas cosas de tener que etiquetar y identificar. Hoy en día, por ejemplo, las diferencias que podemos decir cuando hablamos con estos nombres es que Tai Chi Chuan, okay, lo que es Tai Chi Chuan, sería un arte marcial o un estilo de Kung Fu, se le puede decir, Sí. que tiene técnicas, todas cosas así de las artes marciales, ¿no? Pero obviamente que tiene esta particularidad que yo al practicarlo de forma lenta, para contemplar los detalles, yo puedo adaptar su exigencia y también mi concentración va a funcionar de otra manera. Entonces ahí se va a lograr esa conexión meditativa entre el mente y el cuerpo. Entonces ahí es cuando el Tai Chi Chuan tiene esa diferencia. Ahora, ¿por qué se enseña Qigong para aprender Tai Chi Chuan? Porque Qigong es la forma de practicar.
¿ok? Yo Ah, cuando, mira. exactamente, yo cuando hago Tai Chi o Tai Chi Chuan, a veces Tai Chi es el diminutivo, ¿no? Igual ahora vamos a Claro. explicar que Tai Chi es otra cosa también, vamos a explicar, pero no vamos a ir mucho por las ramas. Pero yo cuando hago Tai Chi Chuan, si yo lo hago de una forma correcta, vamos a decirlo, es Qigong. ¿Okay? El Tai Chi Chuan es Qigong, hecho de forma correcta. ¿Okay? Porque Qigong, ¿qué es Qigong? El Qigong es trabajo energético, ¿okay? Es trabajar con la energía. ¿Y cómo se trabaja con la energía? ¿Okay? O en realidad, yo ahora estoy hablando, estoy gastando energía, estoy moviendo las manos, está bien. Eso hay un trabajo energético. Pero lo que tiene Qigong es que es el trabajo energético de forma consciente. Que yo tengo que estar conectado con lo que voy a estar haciendo. ¿Okay? Eso es Qigong, de verdad. Entonces, cualquier actividad que yo haga de esa manera, ¿okay? Podría ser considerado Qigong. Porque, por ejemplo, yo voy al gimnasio y estoy escuchando música, estoy hablando con alguien, estoy ahí haciendo pesas y eso, está bien, estoy haciendo pesas, ¿ok? Pero eso no es, no, el trabajo energético no es Claro, eficiente no ahí. hay un trabajo de conciencia en esa actividad. Claro, si yo aplicara las enseñanzas del Qigong y tratara de llevarlo a eso, si yo estoy concentrado, sintiendo el músculo y eso, ahí se va a producir el trabajo energético más eficiente. ¿Okay? Y eso es lo que busca el Qigong. Obviamente que cuando uno lo transmite y lo enseña, no es que dice todo que esto es Qigong, sino que hay técnicas específicas, hay formas de entrenar, hay formas de practicar para poder aprenderlo. Pero es algo muy natural que todos podemos hacer cuando estamos muy concentrados, cuando estamos enfocados en algo, y ojo, que no se malinterprete que significa que es abstraerse del mundo, eso es otra cosa, ¿ok? Abstraerse del mundo es otra cosa, sino que estar conectado con el presente. Yo si estoy conectado con el presente, no solo estoy conectado con lo que estoy haciendo, sino que tengo conciencia también del lugar en el que estoy, de lo que me rodea, y esos son lo que los ejercicios de Qigong específicamente van, van a estimular. ¿Okay? Por eso es lo que yo necesito, ¿okay? Para poder hacer Tai Chi Chuan bien, yo necesito hacer Qigong. Porque Claro. si yo no practicaría Qigong, capaz de forma natural lo pueda adquirir, pero es más difícil aprender eso. Entonces eso es lo que va a hacer el entrenamiento de Qigong. Por eso también eh, suele haber que uno conoce sistemas de Qigong o ejercicios de Qigong y van a ver que son muy distintos. Hay muchas diferencias, los nombres, las formas de hacerlo, porque lo que importa no es capaz el movimiento en sí, sino la conciencia con la que se trabaja. Ese es el detalle que le podría dar el nombre de Qigong. Ahora, el mundo del Tai Chi Chuan, obviamente que va a estar íntimamente asociado, porque como digo, es la forma de practicarlo, pero va a tener otros enfoques más técnicos de lo que son las artes marciales, que va a tener ciertos movimientos que son técnicas, pero traído a la modernidad, a la utilidad que se le dio el Tai Chi más comúnmente, eh, todo se ve practicado más de una forma más pasiva, más tranquila, más apacible, ¿no? Entonces, por eso a veces, muchas veces se confunde, ¿no? Digo que eso es Tai Chi, es Qigong, y en realidad es muy difícil de separar, ¿viste? No, 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 Claro, ¿viste? van ahí medio como de la mano. Claro, lo que sí suele ocurrir, por ejemplo, que pasa, que mucha gente quiere aprender Tai Chi Chuan. Dice, no, yo quiero aprender Tai Chi, ¿viste? Y bueno, entonces va a hacer técnicas, va a hacer formas, muchas veces hace las coreografías, ¿viste? Que esos son Sí, formas. la forma 14, la forma 24. Claro, que son formas estandarizadas de movimientos y todo eso, pero si no tiene la esencia del Qigong, esta esencia que se comparte, eh, no tiene, pierde, o sea, es solo moverse, ¿ok? Pierde Claro, es esa como una esencia. práctica vacía, como que no tiene contenido. Exactamente, que no significa que practicando Tai Chi se pueda lograr
o sea, solo practicando Tai Chi, pero va a ser un poco más difícil. Por eso yo no recomiendo a una persona que hace Tai Chi que no practique Qigong, sino es como que es un jugador de fútbol que no corra, ¿no? Claro, Es un jugador de fútbol que no corre y no va a poder desplegar toda su habilidad, ¿no? Va a estar un poco limitado. Eso es claro. lo que yo aconsejo. Ahora, una cosa distinta es una persona que le interesa hacer chikung por un tema de medicina, por un tema de autosuperación. Capaz que no es necesario que se enfoque en Tai Chi Chuan. Pero como digo, la forma de enseñarla, la forma en la que yo aprendí, la forma en la que yo enseño y que yo entiendo, que es la más correcta, es que uno primero aprende a correr y después se pone a hacer un deporte, ahí se pone a hacer otras cosas. Así es como también Claro, aprendemos nosotros. Va, después elegís qué posición ocupás en la cancha, pero primero, ah, claro, primero tenés que aprender a patear la pelota, ¿viste? Algo así. claro, Sí, sí. está muy bueno, está muy bueno. Vos, esta técnica, tanto el Tai Chi como el Qigong, no, porque traigo esto, que posiblemente sea una pregunta tonta, pero la traigo a propósito en el sentido de que sé que hay muchas veces, muchas personas nos ponemos estas excusas, estas cuestiones como impedimentos para hacer las prácticas, ¿no? Para acercarme a la herramienta y demás, ¿no? Digo, entonces, esta es el Tai Chi Chi Kung se puede hacer presencial, se puede hacer online. ¿Cuántas veces por semana se puede hacer? ¿Se puede hacer todos los días? ¿Hay alguna contraindicación o algo? ¿O lo puede hacer cualquiera, de cualquier modo? ¿Cuál es tu sugerencia respecto de eso? Y la verdad que la respuesta es un depende. Depende el ritmo de vida que tengamos, la condición física que tengamos cada uno. Eh, Chikun se puede hacer todos los días, ¿ok? En cualquier momento del día. Depende lo que querramos hacer o lo que busquemos con la práctica. Por ejemplo, no es recomendable hacer una actividad física, o sea, son cosas capaz lógicas, pero que a la gente les cuesta, ¿no? Pero hacer una actividad física intensa antes de irte a dormir Claro, no te conviene, ¿viste? Algo así. Puedes hacer una actividad más meditativa, ¿viste? Y lo que yo veo a veces que les cuesta a la gente, ¿no? Que esto es lo más difícil, que muchas veces buscan practicar algo con cierto resultado, ¿ok? Como por ejemplo, yo voy a buscar, practico esto para hacer esto, ¿ok? claro. Y el resultado no es inmediato, en realidad cada uno debería practicar en la medida que puede y cómo puede y tratar de esforzarse para hacerlo y para darle continuidad. La continuidad es lo que hace la diferencia, la Mm, constancia, ¿ok? la constancia. Pasa que, bueno, hay gente, por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? Cada caso. Vos dijiste, por ejemplo, cuánto tiempo. Y hay gente que puede practicar una hora tranquilamente, pero bueno, hay personas que por ciertos impedimentos, capaz que al principio no pueden practicar más de 20 minutos. O sea, 20 Claro. minutos, media hora, pero igual, si uno empieza, de ahí va a llegar a practicar una hora. Por eso la constancia es lo que hace la diferencia. Claro, por eso te lo traía, ¿no? Porque, digamos, es como que, por lo menos lo que a mí me pasaba, y digo, es inevitable ser autorreferencial, porque uno siempre habla desde la experiencia personal en algún punto. Pero creo que esa experiencia puede quizás hacer eco en algún otro que lo esté escuchando, digamos, ¿no? Yo, antes de empezar a hacer Tai Chi Chi Kung, me pasaban un montón de cosas por la cabeza. Primero era que no, estoy re fuera de estado, ¿cómo se me va a ocurrir hacer justo un arte marcial? ¿Me entendés? O sea, que los chinos levantan la pata hasta allá y yo si me tropiezo ruedo 200 metros. ¿Cómo puede ser? ¿Me entendés? O sea, entonces, primero la limitación física, ¿no? De tomarlo, posicionarme desde un impedimento de no, bueno, estoy fuera de forma, entonces no puedo practicar esto.
Uy, no puedo hacerlo 3 veces por semana, porque el laburo, el pibe, la casa, no sé qué, no llego a hacerlo 3 veces por semana, que todo el mundo dice que es lo ideal. Que no me da el horario, que no, digamos, ¿no? Como un montón de estas excusas y de pronto, cuando logré superar esas barreritas y qué sé yo, te conocí, a vos me puse y dije, bueno, no, para, está bien, yo no tengo el tiempo para ir a una institución a hacerlo, pero realmente lo siento como una necesidad, quiero acercarme a esta disciplina, creo que me puede traer cosas buenas. Me puse a buscarlo online, ahí fue cuando te conocí, porque vos das clases online, en vivo, no pregrabadas. Y entonces, bueno, ¿no? Encontrar como esta manera que decías vos, ¿no? Esto, bueno, adaptarlo a la práctica de cada uno. Si yo estoy fuera de estado y no puedo 3 veces por semana 1 hora, o el tiempo no me da, bueno, es una práctica que la puedo adaptar a mis posibilidades. La puedo hacer tanto presencial como online, en casa, la puedo hacer durante 20 minutos y me va a traer los beneficios físicos igualmente, ¿no? Porque como que la Matrix esta que nos dice es como o todo o nada, ¿viste? Si no puedes hacerlo 1 hora entera, 3 veces por semana, entonces caca, no sirve. Y en realidad no, aunque sean 20 minutos, aunque sea media hora, aunque sea al principio online, y acercándome y conociendo un poquito de los ejercicios de respiración, de conectar con el cuerpo, de empezar a moverme, de empezar a Mm. acercarme amorosamente a la práctica, después puedo ir como incorporándolo, ¿no? Sí, hay muchos casos de mucha gente que, por ejemplo, a veces me consulta, que son de otros países o de lugares muy lejos, ¿viste? Y me dice, ¿das clases? Y le digo, sí, yo doy clase, pero estamos en países distintos, ¿viste? Doy clases virtuales. Claro. Y me dicen, ah, bueno, pero yo me interesaba, quería practicar de forma presencial. Y después es gente que no practica y nunca practicó, ¿entendés? Y se pone Claro. ciertas excusas como preguntan, y capaz que tienen escuelas o otros lugares cercanos, pero también a veces obviamente la limitación es de tiempo y física, pero muchas veces la limitación es mental. Uno se pone Eso, esas excusas, ¿viste? Eh, totalmente. o sea, podés hacerlo, podés buscar y podés hasta inclusive, no necesariamente te digo que vayas, que empieces a practicar con poner la pata acá arriba, porque si apenas puedes levantar la pata y ya estás empezando mal. Claro. Pero hay prácticas de 5 minutos, de 10 minutos que podés ver en YouTube, en un video, que es, obviamente que si estás acá, me escribiste o algo, tenés internet y sabés manejar más Claro. o menos YouTube, entonces lo podés hacer ya de por sí, pero es como que alguno, uno tiene, proyecta una idea, una expectativa, ¿ok? Claro. Y quiere que todo esté armado tal cual es, ¿ok? Y uno no va a ir dando una parte de uno, tomando y adaptando. Y eso es lo que tiene que ir yendo. Por ejemplo, por eso, si no puedes practicar 1 hora, y practicá media hora, ¿viste? Si Claro. no podés practicar de forma presencial, y podés practicar de forma virtual. ¿Ok? Si Claro. no conoces a un profesor o a alguien que te pueda enseñar, podés buscar en Google, podés investigar. ¿Viste? Tal Hoy en cual. día están las posibilidades. Antes no, pero hoy se evidencia más que las limitaciones, esto hablando en rasgos generales, ¿ok? Porque obviamente que Sí, obvio. hay casos y casos, hay gente que no tiene tiempo o que no puede porque no puede, por un montón de cosas, ¿viste? Pero la gran mayoría, yo puedo decir, de la gente que consulta y que abandona después de la consulta son por limitaciones mentales, ¿viste? Es por Claro. tener esta cosa que es a todo o nada. Eso es, y que también es un poco, ¿no? Bueno, lo que la sociedad viene mandando, y por eso también la invitación esta es a tratar de traer un poco de luz y a romper un poco ese mandato de que no, no es todo nada, de que yo me puedo acercar de a poco, de que me puedo acercar esto, ¿no? Digamos, yo el año pasado por los horarios de trabajo y por los horarios de mi hijo y las distintas actividades,
no podía irme a un lugar a hacer la clase, a pesar de que tenía en las cercanías de la ciudad profes de Tai Chi, pero bueno, no se me daba. No Pero coincidía. bueno, empecé a buscar esta posibilidad de, bueno, lo puedo hacer en casa mientras el pibe hace la tarea o mientras el pibe se conecta un ratito en internet a jugar con los amigos, entonces yo sin irme, sin dejarlo solo, entonces me acerco a esta práctica. De la manera que pude. Este año, gracias a Dios, coincidió que una actividad de mi hijo es a la misma hora, en el mismo lugar, en la que dan una profe de Tai Chi, y yo me puedo acercar a hacerlo de manera presencial y aprovechar ese momento. Y es una experiencia totalmente distinta, pero ni mejor ni peor, digo distinta. Cada cosa tiene lo suyo. Y me parece que lo interesante es esto, ¿no? Hacer la invitación a conectar con la herramienta, a pasarla por el cuerpo, a ver cómo me resuena, qué me pasa a mí cuando conozco estos brocados de seda que trabajan las emociones con la respiración, y bueno, ver cómo me interpelan, cómo los puedo incorporar, y después ver cómo, si me da para profundizarlos o no, o qué o cómo, digamos, ¿no? Sí, Pero sí doy fe que cuando uno trabaja esta parte del chikung que decías vos, ¿no? Esta esencia, este conectar, este tomar conciencia con lo que uno está haciendo en el momento presente, sin abstraerse, ¿no? Este momento presente con cómo estás respondiendo mi cuerpo a este movimiento, qué incomodidad siento, qué comodidad sí siento, en qué me mejoró, y uno se va acercando a su cuerpo y el cuerpo va súper respondiendo con el correr de los días, sí. súper respondiendo. Una cosa que a mí me gusta difundir, que bueno, es esto de lo que estás hablando, es todo de lo que estamos hablando. Que viste que nosotros a la actividad en sí le decimos Tai Chi, porque Tai Chi significa algo. Tai Chi no es solo un arte marcial. El arte marcial de Tai Chi Chuan tomó el concepto y el nombre del Tai Chi para hacer referencia, pero en sí Tai Chi es un concepto filosófico que representa una idea, que es la unión y el equilibrio de las dualidades. ¿Sí? Ese es lo que de verdad significaría Tai Chi, ¿ok? No es un ejercicio, no es una forma, no es una técnica, ¿ok? Eso es lo que representa. Entonces, si yo lo logro a entender de esa manera, ¿ok? Va a ser mucho más generosa y mucho más honesta la práctica. Entonces, por eso digo, no se trata de ir por todo o nada, sino se trata de lograr un equilibrio y de negociar, o sea, de negociar con lo que yo deseo, con lo que yo puedo. Esa es la verdadera idea de buscar la práctica de Tai Chi. Después, bueno, hay gente que, vos por ejemplo, Buscar este famoso yin y yang, ¿no? exactamente, Entre lo que claro, puedo, lo que quiero, lo que está disponible, lo que no, y todo eso es lo, esto. eso es de verdad lo que es Tai Chi. Por ejemplo, vos tu caso, que lo decías así de forma personal, me parece un ejemplo excelente. Vos no podías porque no te daba, pero igual vos estabas en la búsqueda, ¿ok? Y lo fuiste trabajando, ¿viste? Y a poco fue cambiando, se fue evolucionando y lo fuiste adaptando a tu vida, pero en ningún momento fuiste como dijiste, no, ya está, esto no es para mí. Pero estabas probando, estabas aprendiendo. ¿Por qué decidís tan bruscamente que esto no es para vos si apenas estás empezando? Viste que yo veo que mucha gente hace eso en muchas cosas. ¿Ok? Y también a veces pasa lo contrario, que mucha gente empieza y dice, no, ahora voy a hacer de lunes a sábado. ¿Viste? Voy a practicar de lunes a sábado, una hora, 2 horas, todos los días. Está bien, ¿viste? Capaz que la técnica la vas a aprender, porque por repetición se aprende. El método, Claro, el método chino de aprendizaje es por repetición. Vos repetís, 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 y con el tiempo va a salir mejor. Ese es el método chino. Porque así se aprende, según los chinos, vamos a decir. claro. Pero, eh, o sea, esa cosa de equilibrio y de adaptación no se va a aprender de esa manera. Que va a estar forzado, va a ser muy forzado. Entonces,
uno lo que tiene que, o sea, uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Esta es mi forma de pensar. Claro, obvio. La verdadera ganancia es reconocer eso. Ese es el verdadero valor que puede aportar esta práctica. Y eso se refleja en la salud. No queda en ahí hacer manos como nubes, en hacer una técnica. Se refleja en la salud. Y por eso es que también yo creo que hoy en día cobra tan popularidad estas prácticas, porque traen eso que yo no, capaz lo vi parecido en algunos otros discursos o en algunas otras cosas, pero no lo vivencié de la misma manera, o no lo puedo ver tan evidente. Y te digo, en algunos lugares, porque, como te digo, la enseñanza tradicional que se enseñe con la repetición, te dice mucho de esto, de que si vos no practicás 3 veces por semana no te sirve de nada. Y en realidad eso es ser extremista, porque no es así. No es que no te sirva de Claro. nada. La- Es que también esto, me acuerdo en alguna clase tuya que vos hacías mención a esto de cómo nosotros tenemos que también tomar esta herramienta, que es una herramienta ancestral, milenaria, oriental, y Mm. traerla al hoy, a la actualidad, a Occidente, a nuestra cotidianeidad. Entonces, creo que eso también tiene en parte que ver con esto que decís vos de que, bueno, si nosotros hoy estamos viviendo en una sociedad donde estamos al palo, donde somos multitasking para todos lados, donde parar una hora de lunes a sábado por ahí es imposible en la mente de muchos argentinos u occidentales en general, bueno, ¿cómo adapto yo esto? ¿Cómo busco ese equilibrio entre aprender a vivir el presente, no desatender mis responsabilidades y meterme en ese proceso y permitirme el baile en ese proceso de adaptación, de, de, de cómo se va dando, ¿no? Digo, yo me acuerdo que cuando arranqué con las clases online era 2 veces por semana, ahora presencial también es 2 veces por semana, pero claro, ya pasó un año de mi práctica y mi cuerpo me lo va pidiendo otros días. Entonces yo por ahí sí, capaz en los últimos meses hago algunas actividades por mi cuenta, en casa, no con la estructura de una clase de, voy a hacer 1 hora de tai chi, pero sí por ahí me voy dando cuenta en esta conexión que se da de la respiración, en esta conexión que uno va con el cuerpo, de, che, estoy retensa, che, no estoy pudiendo aflojar esto, y por ahí si hago 1 o 2 brocados, siento como mi cuerpo cede y se acomoda y se adapta, y capaz fueron 15 minutos, esos 2 brocaditos, o uno, o una respiración y nada más, ¿no? De hacer una respiración consciente con algún movimiento, y eso también es hacer la práctica. Digo, aunque Sí, no sea 1 hora, una clase presencial con el maestro, con la ropa y la zapatillita del tai chi y qué sé yo, ¿no? sí, sí, tal cual es eso. Eh, Después, bueno, obviamente que depende de cada persona, como te digo, nosotros estamos bombardeados con esto inconscientemente, ¿sí? De la productividad, de lograr el éxito, de lograr resultados, objetivos y eso. Y hay mucha gente que si no logra estar compitiendo o ponerse el pijama y hacer ahí una super forma o algo, no va, no No se lo va a siente sentir como un logro, exactamente, no se va a no sentir lo realizada, disfruta. claro. Y eso a mí me parece que es grave porque te va a dejar muy disconforme, ¿viste? Y aparte, eh, depende qué persona, es muy temporal eso, no es algo que sea definitivo, ¿ok? Va a durar un tiempo, o sea, yo puedo entrenar 1 mes fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y mi cuerpo se va a adaptar de una manera que yo después, si no entreno por una semana, ya está, porque ya Claro. se perdió todo eso. Entonces, eso es temporal. Esas cosas eh, tienen una duración. Lo que yo, el entrenamiento mental que yo puedo tener, esto de adaptarme
a mis tiempos, a mis formas, pero seguir buscando, seguir poniéndole voluntad, eso es para toda la vida. Eso no, Claro. si yo lo mantengo, yo no importa cómo esté mi cuerpo, siempre le voy a poder sacar provecho. Entonces, eso es más útil, eso es más valioso. Lo otro es cotillón. Yo le digo que lo otro es, claro, es muy superficial, ¿viste? Claro. Y bueno, de alguna forma está bien porque es como yo lo visibilizo, ¿ok? O sea, como yo lo visibilizo, cómo se visibiliza, ¿ok? Cómo se ve. Es, es ese ideal que uno se imagina, ¿no? O uno ve la foto ahí del chinito con pijama ahí en el... Así como, Claro. claro, eso es lo que uno se imagina, pero el verdadero, el verdadero fruto es otro. Ese es otro el que yo siento. Y eso es más importante para mí difundir eso. Es un poco complicado por los tiempos en los que vivimos, pero yo creo que si se enseña y se difunde de esa manera, cada vez más personas le van a encontrar utilidad. ¿Viste? Eso es lo Yo bueno. creo que sí. Yo recontra recomiendo tus clases. Fuiste mi primer profe y para mí fue un gran primer acercamiento a la práctica y a la filosofía, por así decir, del Tai Mm. Chi. Y nada, por eso pensé en vos para esta charla y demás. Y creo que es eso, ¿no? Que creo que el desafío de hoy, otra vez a título personal, creo que el desafío de hoy es no solo hacernos ya de por sí un tiempo para hacer algo, eso ya es una parte del desafío de hoy, de los tiempos que corren, pero sí creo que es esto de el gran desafío es encontrar alguna práctica, sea como esta, o el yoga, o el pilates, o X, en realidad cualquier actividad física, pero que nos permita hacer esa conexión con la mente, ¿no? Que nos permita poder tener una conciencia lo más plena posible sobre qué es lo que estoy haciendo y cuál está siendo mi objetivo al hacer esta práctica. Si yo lo que quiero es ser parte de una competencia y ganarme medallas, o si lo que quiero es conectarme con mi cuerpo, y sin desvalorizar una opción o la otra, pero sí estar en conciencia de cuál es mi objetivo y tratar de ir siendo lo más Mm. coherente posible con mis acciones hacia ese objetivo, ¿no? Claro, Eh, sí. lo más coherente posible de a poquito, porque la coherencia tampoco es que se logra de la noche a la mañana. No es que uno dice, ay, hoy me levanto y a partir de hoy soy Susana Coherencia. ¿Viste? Eso va evolucionando. Va evolucionando, porque Totalmente. o sea, vos lo que vos comentás, hay gente que se acerca a practicar Tai Chi o Qigong porque se lo recomendaron de forma salud, por muchos motivos, porque es muy bueno para la salud en general, o sea, tanto físico como psicológico, Como- y después se encuentran que les gusta, se encuentran que les interesa, y cada vez quieren aprender más, y cada vez se meten más, y capaz que después terminan, no sé si te digo, compitiendo, pero terminan formándose en un nivel más alto, terminan formándose para dar clase, ¿viste? Y capaz que no hay gente que vino con ese objetivo o esa idea, pero lo fue llevando. La vida te va Es que llevando. es eso, es para mí, a mí me está resultando así como cierta adicción, ¿no? Que por ahí es un poco lo que vos también relatabas de tu historia de vida, ¿no? Como que uno arranca, bueno, arranco por acá, por una cuestión física, que es algo tranqui, que es meditación en movimiento, que no sé qué, pero después te va como conquistando y te va como llamando, ¿viste? Como que se entiende el susurrito de, chelete un Lao Tse, chelete, ¿viste? Y te empezás como a meter ahí y te dan ganas como de aprenderlo más en profundidad por otras cuestiones que van más allá del beneficio físico. Qué sé yo, por lo menos a mí me Sí, despierta eso.
Sí, 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 la forma en la que vos lo presentás es como decimos, va, como lo que yo creo que es la forma ideal. Después, bueno, hay mucha gente que lo pasa de otra manera y lo vive de otra manera y está bien mientras le sirva, ¿viste? Mientras vos te sirva. Lo que a veces suele pasar, que yo también veo que ocurre en cualquier cosa. No, o sea, esto porque es la materia en la que yo me dedico y en la que estamos hablando, que está ahí Chichicuta. Pero en Claro, obvio. cualquier cosa puede ocurrir. Que capaz yo lo hago con cierta contradicción, ¿viste? Por ejemplo, un ejemplo, vamos a dar otro ejemplo de otra cosa. La gente que va al gimnasio porque se quiere ver bien físicamente, o que va con objetivos superficiales, y a veces el cuerpo que por ciertas cosas de la sociedad, ¿no? El cuerpo que a veces uno cree que es el más lindo, ¿viste? No es el más saludable. Entonces, Claro, hay cierta contradicción con ir al gimnasio por salud o para verte lindo. Entonces vos capaz que claro, vas y vos ponés como prioridad verte más lindo, pero puede ser que te estés haciendo mal, que no sea saludable ni para tu cuerpo ni para tu mente. Entonces, claro. hay muchas contradicciones y acá pasa lo mismo. Hay mucha gente que a veces cree o piensa que tiene cierta iluminación o que es superior al resto o que fueron, esto suena tonto, pero es verdad, o que son elegidos o cosas así, y estas prácticas, en vez de bajarlos en tierra, en vez de decirle, no, sos una persona como todos, viviendo la vida lo mejor que puede, los dispara, los aleja, los separa de la sociedad. Entonces termina siendo algo contradictorio. Vos Claro, querías, capaz buscabas aprender algo para desarrollarte, para ser mejor, y al final no, terminás en las nubes, terminás colgado por allá claro. arriba, ¿viste? Por eso digo, ocurre en cualquier práctica, entonces eh, es, no sé, vamos a decir que es complicado, pero bueno, es algo que puede pasar, ¿viste? Por eso lo más importante es esto de que hagamos, valorar, esto de reconocer los, los pequeños avances, los pequeños logros, lo que de verdad me sirve, lo que de verdad yo necesitaba, que cuesta. Hay gente que lo tiene más claro por ciertas experiencias de vida, porque pasó por ciertas cosas, pero hay gente que a veces vive su vida en contradicción, pensando que necesitaban, buscaban algo, pero en realidad están yendo en contramano, ¿no? Eh, Bueno, pero esta es una práctica que cuando uno la hace, cuando uno se permite practicarla, valga la redundancia, te suele conectar bastante con eso, ¿no? Con eso que realmente estabas necesitando más allá de lo que creías, mm, digamos, ¿no? Y por eso a mí me parece que es como una herramienta súper valiosa porque es esto de poder que pueda servir como ancla, ¿no? De alguna manera, de, bueno, es acá, que debería, acá. debería ser así. Debería ser así, pero bueno, a veces puede fallar también. Bueno, todo puede fallar, No, todo puede fallar. Ya lo dijo tu Sam, puede fallar, pero claro, puede fallar, ¿viste? Eso es bueno decirlo, pero bueno, hay gente que también o sea, le cuesta lidiar con eso, ¿no? Cuesta lidiar un poco con lo que es que las cosas no sean perfectas, ¿no? Que las cosas salgan más o menos, ¿no? Pero bueno, es como digo, es parte de la práctica. Siempre yo que hablo voy a volver al mismo tema y que no importa que sea, más vale hecho que perfecto. Mi profesor siempre total. me dice eso, más vale hecho que perfecto. Entonces, si vos querés hacer algo o querés cambiar, eh, lo importante es que te pongas a hacer algo Es la capaz. intención. Una mentora también mía una vez me dijo esto de el que lo está haciendo mal o imperfecto, mal entre comillas, imperfecto, está un paso adelante tuyo porque ya lo está haciendo. Claro, Mientras vos te quedás
sentada esperando que salga todo. O sea, no, bueno, lo voy a hacer cuando, entre el momento perfecto, la manera perfecta, las herramientas perfectas, el otro que lo está haciendo imperfecto, ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos acercándonos al hacer, al conectar con, bueno, es esto lo que yo estoy pudiendo ahora, y cómo voy evolucionando en ese poder, en ese crecimiento personal, en esa aceptación, en esa conciliación con uno, ¿no? Y con las posibilidades que hoy tenemos, que no son, como digo yo, no son fijas ni eternas, ¿no? Digamos, todas las imposibilidades que estoy teniendo ahora son todas momentáneas y circunstanciales. Se pueden modificar. O por lo Sí, menos así me gusta pensarlo a mí. Bueno, Alan, vamos llegando al final. Igual vas a quedar ahí como súper arrobado en el vivo, pero bueno, sí contarles que vos das clases presenciales, ¿en qué zonas? en Ramos Mejía, la escuela en la que yo soy, bueno, soy instructor, que doy clases, se llama Shenbu, está ubicada en el club Ramos Mejía Lawn Tennis, que está cerca del Mm. centro de Ramos Mejía, está cerca de la estación, en Buenos Aires, Ramos Mejía, pero en realidad es el barrio de Villa Sarmiento, pero bueno, es cerca de la estación de Ramos Mejía, viste, está a tres Bien, cuadras de la estación de Ramos Mejía, y bueno, después clases virtuales doy para todo el mundo, doy para gente de todos los países. bueno, Eso también. buenísimo, eso también decirlo. Vos das Sí, clases virtuales que son sincrónicas, tienen un día y una hora, te conectás en vivo y independientemente de que vos después la clase queda grabada y la solés compartir en el grupo, sí está, me parece interesante hacer esta mención de que no es que van a comprar una clase y vos vas a mandar 10 videos de, bueno, acá tenés las 10 clases del mes, sino que tus clases online cuentan con el vivo, digamos, ¿no? El estar en tu enseñanza, digamos, ahí oral, tu transmitir en cada uno de los encuentros, eso a mí me parece como sí. que amerita nombrarlo, porque Te, no te pasa en todos los digo, profes, en todas las opciones online tampoco, digamos, ¿no? te digo de hecho que yo también, o sea, mi experiencia virtual es un poco menos de lo que es la experiencia presencial, porque obviamente que se disparó con el tema de la pandemia. Eh, Mm. Aún así es muy relativo a cada persona. Te digo que hay mucha gente que aún con contenido grabado, al no estar yo ahí conectado y observando y viendo cómo la persona lo va haciendo y viendo cómo se siente con el ejercicio, logra muy buenos resultados manejando su manera. Entonces, es muy loco todas estas posibilidades que existen, que capaz antes se ponían tan en duda. Obviamente que hay gente que con contenido grabado de forma virtual les va a costar muchísimo y prefieren lo presencial, ¿viste? Pero te digo que hay gente que de la otra manera le resulta No, sí, es como mucho mejor. decías vos, yo mucho brocados y todo, cuando estoy sola en casa, busco en YouTube y lo hago. Pero sí, me parece que cuando uno decide tomar clases y Mm, pagar por esa mentoría, si se quiere, está bueno, o por lo menos a mí lo que me resonaba mucho de tus clases era, no, bueno, toda la parte que vos vas contando, ¿no? Toda la parte hablada, más allá del ejercicio, cómo vas bajando esta teoría al día a día, a la práctica, y eso, bueno, a mí me gustaba. Hay gente que no le gusta y que prefiere el profe callado y ver la figura y hacerlo. Qué sé yo, cada uno con lo suyo, ¿viste? claro, Pero, sí, sí, pero bueno. cada uno tiene preferencias en base a lo que uno trae, ¿no? Porque también las clases generalmente nunca suelen, capaz los videos grabados sí son un poco unilaterales, ¿no? Son de un solo lado. Pero las clases se construyen de a dos, o sea, el aprendiz o el estudiante, o como quieras decirle, es igual de importante que el maestro y el profesor. Hay un intercambio entre ambos. Si bien hay uno que expone y que tiene más conocimiento, por así decir, el otro
está poniendo su energía, hay un intercambio de energía, entonces va a ser distinta la práctica, o sea, el otro va a traer una personalidad cargada con ciertas cosas que puede coincidir o no con la del profesor. También por eso mismo que a veces suele pasar que hay como en las redes o en las escuelas físicas, suele haber como competencias, ¿viste? Entre, no, yo no te comparto a vos o no quiero hablar de vos, así no me robás alumnos o algo así, ¿viste? Pasan esas cosas. Sí, Sí, es pasa en gracioso. todos los ámbitos. Pero esto que es tan personal y tan subjetivo, hay gente que resuena con vos, que con otro no, y hay gente que con vos La no te energía, resuena. en definitiva, yo digo, la competencia no existe, el alumno va a ir con el maestro que energéticamente esté disponible para esa persona. Y Exactamente, fin, exacto, y así de fin. sencillo, así de sencillo es. ¿Viste? Es así. Bueno, Alan, para mí fue un placer, un honor que te hayas sumado a este espacio. Y bueno, nada, espero que nos encontremos en algunas otras circunstancias, quizás nuevamente en clases, quién sabe, este, Ya más veremos. adelante, ya veremos, y bueno, y ojalá, nada, nos sigamos esto encontrando y conectando a través de la energía, Por supuesto, ¿sí? hoy en día lo que hay que, esto es nuevo, pero es súper útil, esto de las redes, de la conexión, esto Sí. para no, o sea, yo está bien, ponerle que no soy tan grande, ¿no? Pero sigue siendo algo nuevo para mí, no es algo con lo que yo me crié, con lo que yo crecí, No, claro. ¿viste? O sea, sigue siendo algo nuevo, No, pero y es esto que decís vos, que después de la pandemia hizo un boom, ¿no? Como que nos sí, obligó a todos a estar un poquito de este lado también, de la claro, virtualidad. pero Pero que que tiene que tiene ver, estas cosas lindas. seguimos conectados, mantenemos la conexión, Totalmente, ¿viste? totalmente. La distancia, inclusive la distancia y el tiempo, esto sirve para demostrar eso, que la distancia y el tiempo no son una limitación para que la gente conecte, ¿viste? Esto No, y que también son relativas, ¿no? O sí, sea, es la percepción de la distancia y el tiempo es tan relativa. Yo creo que estos espacios sirven para esto, ¿no? Justamente para por ahí acercarnos en la distancia hacia un montón de personas y que a su debido tiempo cada una pueda elegir ir conociendo las distintas herramientas, no en su cercanía, porque quizás no es con vos, pero quizás en su barrio, no sé, una persona de Bernal dice, ay, che, a ver qué onda, mira, ya a la vuelta hacen tai chi, y escuchó y resonó y se acerca y lo conoce y lo prueba, ¿no? Y ahí la distancia se desdibujó totalmente. Yo en Gesell, vos en Ramos Mejía y la otra persona, andás a ver dónde, encontrándonos en un tema, en una energía, ¿no? claro, Ahí, compartiendo los valores, ¿viste? Eso, compartiendo, tal cual. eso es lo más lindo de esto y bueno, yo estoy seguro que estas cosas van a ser para mejor, ¿viste? De la sociedad. Yo creo que estas cosas son las Yo que... creo, espero que también. Sí, sí, seguro que sí. Sí, seguro. Segurísimo que sí. Así que bueno, muchas gracias, Buenísimo. sí, muchas gracias por Gracias. invitarme, por darme esta posibilidad de poder compartir e intercambiar ideas. Que como digo, una cosa sería yo hablando solo y otra cosa es que vos me devuelvas tu experiencia y tu vivencia. Es mucho más nutritivo hacer esto así. Buenísimo. Bueno, gracias, gracias por ser parte. Gracias a vos, sí. Esperamos que sigas muy bien. Un Dale. cariño a todos. Nos vemos el Chau, domingo chau. que viene, si Dios quiere. Chao, chao.